Estábamos en el capítulo 8 el miércoles pasado. Prácticamente lo leímos todo en teoría, digamos así. Y Nehemías capítulo 9, vamos ahora al 9. Leemos los primeros 3 versículos, vamos a ver del 9. Comparta su Biblia con el que no tiene, ¿verdad? Acuérdese de ir al índice. Hermano, los índices no son de adorno. Hay personas que dicen, no, ya tiene que saber. No, hermano, vaya al índice. Amén, capítulo 9 de Nehemías. No se vaya a estar durmiendo, y si se duerme lo van a despertar, hermano. Ya tenemos una técnica ahí. Van a sonar una campana, por ahí va a sonar. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. 2. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El 3. Y adoraron a Jehová su Dios. Ok, oramos. Padre, gracias por esta palabra, Señor, la bendecimos, suplicamos que hables al corazón de cada uno de nosotros. Padre, suplicamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas tú dándonos luz, que seas tú dándonos claridad. Que mis hermanos, Señor, sean bendecidos a través de tu palabra, Señor. Con el paso del tiempo, Señor, nuestros entendimientos tienen que ser, Señor, aclarados. Dios, tiene que venir luz a nuestras vidas, Dios amados, porque el Evangelio es vida, el Evangelio es progreso, Señor amado. Bendecimos a cada hermano que está, Señor, acá. Oro por aquellos que por diversos motivos no han llegado, Señor. Oramos por los enfermos una vez más, Señor. Y así, Padre, tome el control en todo. Que sea tu Espíritu Santo guiándome en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Si usted en los cielos, ok. En el capítulo 8 de Nehemías encontrábamos de que el pueblo se reunió, hermanos, y, óigame, la reunión fue porque el escriba, dicen el sacerdote, pero él decía que Esdras era un escriba. ¿Qué era un escriba, hermano? Un escriba era el encargado de traspasar de un original o de un, digámoslo, de un rollo, la palabra a otro rollo. Ese era el escriba. El sacerdote era, hermano, encargado de estar en el templo y hacer todos los rituales, todo lo que se hacía dentro. Entonces, Esdras tenía prácticamente los dos papeles, era un escriba y al mismo tiempo se desarrollaba como sacerdote. Entonces, hermanos, le piden a Esdras que traiga el libro de la ley, dice, y que empezara a leer, al grado que la lectura, yo les explicaba que solamente la lectura de la palabra, de la ley de Jehová, dice que causó un impacto en la vida de todos los que estaban ahí. Ellos venían de un cautiverio, habían estado 70 años en cautiverio, y prácticamente desde que ellos se fueron al cautiverio, la palabra de Dios no fue tocada, la ley no fue tocada, no se suspendió todo, y fueron muy mínimos los que se quedaron conservando o manteniendo, no una costumbre, hermanos, sino que manteniendo la ley de Jehová, cuidándola celosamente. Entonces yo le ponía el ejemplo, muchas veces emigramos, usted en El Salvador es cristiano, viene a este país, usted que se le olvida el Evangelio, y de repente a sus hijos, de una mamá o de un papá cristiano, no saben nada de Evangelio. La pregunta es ¿por qué? Porque a alguien se le olvidó enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué dice la ley? Dice, hermanos, dice, esta palabra se le enseñarás a tus hijos todos los días. ¿Por qué? Porque es instrucción, porque es vida, hermano. Entonces, muchas veces caemos en el espacio que decimos, es que se van a aburrir. ¿A alguien le aburre la comida? No, es verdad, entre más hay mejor, hermano, no aburre. A veces diré que cambiemos otro plato mejor en vez de ese. Pero el punto es, hermano, que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma.
Mire, hermano, con el paso del tiempo va un decaimiento espiritual. Dentro de usted va muriendo algo, aunque usted me diga, no, sigo siendo buena gente, sí, hermano, pero algo de usted va muriendo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no alimenta su alma, su espíritu con palabra de Dios, usted va a decaer totalmente. Entonces, decíamos que todo lo que el enemigo había hecho era para evitar el impacto de Dios en la vida del pueblo. Óigame, lo que menos el enemigo quiere es que usted esté acá sentado oyendo palabra de Dios. Va a haber oposición, las iglesias tienen oposición. Cuando una iglesia empieza a predicar palabra de Dios, hermano, y ya nos vamos saliendo de tanta cosa, óigame, y empezamos con la palabra de Dios, empieza a haber oposición. Hay personas que dicen, no, pastor, pero ya predicó de lo mismo. A nadie le gusta que lo regañen, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Mire, hermano, óigame, yo siempre he dicho esto acá en este lugar. Hay hermanos que son muy activos, hermanos que se ayudan en todo, pero cuando usted empieza a tocar la parte espiritual, a muchos ya no les gusta. Hermano, porque el enemigo no quiere que usted, oiga, se toque su parte espiritual. Que le diga, mire, hermano, usted es rebelde. Usted es desobediente, usted está en pecado, hermano, eso no gusta. Y entonces es ahí donde nació ahora la teoría de desautorizar la Biblia, de decir la Biblia no tiene poder ni facultad de nada. Yo le digo, ok, que el mundo lo diga allá afuera, amén, pero que usted lo diga, hermano. ¿Y qué es la Biblia para que me mande? Hermano, ¿sabe qué es la Biblia para que lo mande? Si usted es cristiano, esta es la máxima autoridad de su vida espiritual. Esta es su máxima autoridad, hermano. El poder de Dios no está en lo que el pastor predicó. El poder de Dios está aquí, mire, hermano. Óigame, este es el poder de Dios. Y cuando usted y yo esto lo desestimamos, lo tiramos, decimos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué tiene, hermano? Mire, nacieron todas estas teorías que ahora andan allá afuera los niños que de la escuela que dicen, no es solo el único libro sagrado. Yo siempre le digo, demostrame lo que no es. Demuestre lo que no es. Demuestre usted que la Biblia no tiene poder. Óigame, ¿cuál de todos los libros ha explicado la historia de la humanidad desde el principio a fin? No hay, no existe. La Biblia escribe, hermanos, desde el principio. Y oiga, al final tiene un libro que se llama Apocalipsis. ¿Sabe de qué habla ese libro? Del futuro de la raza humana. ¿Habrá algún libro que lo explique? No existe. Y si apareció uno ahorita, ok, salió copiado de la Biblia, porque antes de la Biblia, hermano, no había otro libro. Entonces, el enemigo, ¿qué está tratando? De que usted no lea la Biblia, que usted se aburre cuando empiezan a leer el Salmo 91, el Salmo 92, usted empieza a cerrar los ojos cuando la mamá agarra la Biblia y empieza a leerle a los niños. Hermano, ¿no les ha pasado? Si usted leía en la Biblia de pequeño, ¿no se dormía? Yo sí, hermano, y me despertaban, Hermano, porque cuando usted es instruido, pareciera que la instrucción no gusta. Entonces, óigame, el pueblo fue llevado cautivo, y siendo llevado cautivo, óigame, perdieron todo. Pero vea lo que dice el versículo 14 del 8. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, ¿lo tiene, hermano? Al que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Hermano, prácticamente entonces entendemos que ellos estaban leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, estaban leyendo el Pentateuco. El que estaba leyendo Esdras y los levitas, sacerdotes que les estaban explicando la palabra, estaban leyendo el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco, hermano? Son los primeros 5 libros de la ley. En Génesis, en Éxodo y en Levítico se encuentra, hermanos, donde dice que hay una fiesta donde ellos tenían que vivir en tiendas. ¿Se acuerda de dónde viene ese mandato de Dios para el pueblo, hermano? ¿Alguien se acuerda de dónde se llama la fiesta de los tabernáculos? ¿Saben qué consistía la fiesta de los tabernáculos, hermano? Dios santo, esto ya lo hemos hablado tantas veces. Siga leyendo el 15 del 8, hermano. Y que hiciese saber, dice, y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer, ¿qué cosa, hermano? Ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer, ¿qué cosa, hermano?
tabernáculos como está escrito. Entonces, ¿en qué consistía un tabernáculo? Hermanos, ellos sembraban 4 estacas, ponían arriba otras, como una, ¿se acuerda usted de cómo se llamaba? De las champitas, una ramada, bravo, hermano. ¿Quién dijo ramada? Me olvidaron. Hacían una ramada, hermano, ponían 4 estacas o unos palos arriba y le tiraban, hermano. Eso era un tabernáculo, era un lugar como donde posar. Pero el punto, ¿cuál era? ¿Qué estaba representando? Estaba representando que dice que esto era para conmemorar que ellos, cuando habían salido de Egipto, habían habitado en tabernáculos, en champitas o en ramadas, como usted le quiera llamar. Entonces era para recordarse de dónde Dios los había sacado. Era una forma de recordatorio. Y en ese momento ellos iban a adorar a Dios ahí en ese lugar. En la actualidad, hermanos, si usted vive por donde hay hebreos, ellos, hermanos, hacen esto. Ellos ponen las champitas, ponen las ramaditas y ahí están, hermanos. Ellos comen ahí, bajan a comer ahí si viven en edificios. Por donde yo vivo hay varios y, hermanos, en toda esa zona hay un montón de ramadas, de enramadas. Entonces, hermano, esto es un mandato. Entonces, ellos estaban leyendo esto. Hermano, yo le digo, cuando usted agarra esta parte de la Biblia y leerla, ¿qué le viene a usted, hermano? Sueño, hambre, aburrimiento, decepción, decaimiento. Entonces, hermano, por eso es que el pueblo fue impactado. El pueblo fue impactado. Yo le digo, ¿cómo una simple, quizás lectura, llámele así, puede impactar su corazón? Ahora le explico por qué. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces la pregunta es, ¿por qué en mí no causa nada cuando yo leo un versículo de la Biblia? ¿Por qué no me causa algo la palabra? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted se acuerda, cuando leímos dice que leían en la ley de Dios y ponían atención. Hermano, cuando habla de atención, no está hablando con estos oídos. ¿Sabe qué está hablando, hermano? Está hablando con sus oídos espirituales, porque muchas veces usted está acá, se lee la Biblia, pero usted salió, al salir ahí le preguntan de qué leyó el pastor, ¿sabe que no se acuerda? ¿Sabe por qué? Porque usted no está oyendo con sus oídos espirituales, sino que con los oídos carnales, hermano. ¿Se ha fijado esto? Que cuando usted esté en la iglesia, hermano, pregúntele a cualquiera de qué habló el pastor. Hermano, no se acuerdan de nada, no saben nada. Me acuerdo que una vez le dije al hermano encargado de la cámara, hágame un favor, le digo, cuando termine el culto queríamos hacer unos videos. Se acordaron ya, ¿verdad? Queríamos hacer unos videos de ¿qué aprendiste hoy en la casa del Señor? Y llega el hermano y dice, no, pastor, nadie se acuerda de nada. Nadie se acordaba de nada, hermano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué cuando usted acaba de salir de la iglesia? Pero fíjense que vamos a la otra parte carnal. Si usted le cuentan algo de alguien, fue hace 10 años, pero todavía se acuerda. Bueno, a ver quién era. ¿Se ha fijado en eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la carne es atraída por la carne. Los problemas terrenales, la carne los adhiere, pero los problemas espirituales o las cosas espirituales no las rechazamos, hermano. Entonces, ¿por qué usted se aburre sentado ahí, se duerme usted, hermano? Porque sus oídos espirituales no están oyendo. Sus oídos espirituales están cerrados totalmente. ¿Por qué cree que cuando oramos le digo, Señor, Señor, abre nuestros ojos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces usted me está viendo a mí, está viendo mi cara, está viendo mi expresión. Ay, pastor, usted siempre predica enojado. No, hermano, así es mi cara de fea. Mi cara así es, hermano. Y por más que yo quiera sonreír, no me sale la sonrisa. Hermano, óigame. El problema es que muchas veces usted no está viendo a Dios, usted no está oyendo al Señor. Cuando yo estoy acá, hermano, yo no le estoy hablando de mis palabras. Cuando Esdras se paró a hablarle al pueblo, Esdras no estaba hablando de él estaba hablando la ley de Dios. Él estaba leyendo la ley de Dios. Entonces vamos, ¿por qué nosotros no cambiamos? Hermano, porque simplemente somos parte de una iglesia, mas no somos parte de la iglesia. ¿Sabía esto? Mira, hermano, yo siempre le digo, esto es el antesala de la iglesia de Cristo. Porque dice que hay una iglesia donde hay un verdadero pastor
en donde no entra cualquiera, sino que todo aquel que ha sido lavado verdaderamente con la sangre de Cristo. Estar en la iglesia no indica que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y hay tantos en la iglesia. Yo les dije el domingo y varios hicieron cara fea, pero el infierno va a estar lleno de personas que creen en Dios. Va a estar lleno de aquellos que hicieron oración, hermano. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi suficiente salvador personal, escribe mi nombre hoy en el libro de la vida. Va a estar lleno este pero ¿sabe por qué, hermano? Porque el evangelio y la salvación no vienen por pronunciar una oración, no vienen por ser parte de una iglesia, viene cuando usted, óigame, ha abierto su corazón totalmente a nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque genera cambios. Ya va a ver por qué, hermano. Porque más adelante, estábamos en el 8, ¿verdad? Más adelante me refiero en el versículo 9, dice, vea el 9 del 8, hermano, esto ya lo leímos, pero quiero recordarse, antes de entrar al 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo a Jehová nuestro Dios, que dice, hermano, no se entristezca ni llore, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra. Hermano, óigame, causaba un impacto al grado que la palabra conmovía su corazón. Hermano, la palabra causaba algo que se le hacía despertar y decía, ¿cuánto he pecado? Mire, qué duro cuando usted no ha visto a alguien por años. Y usted de repente a esa persona le encuentra y le empieza a contar la tragedia de su vida. No le hacen llorar, hermano. No, el corazón duro. No me interesa, profundo. Hermano, oigan, y le empieza a contar lo que le ha pasado en su vida. Y le conmueve y dice, hey, ¿cuánto ha sufrido? Le conmovieron las palabras de esa persona. Entonces le pongo ese ejemplo carnal, mas no es esto, sino que el ejemplo es que Cristo, hermanos, conmueve nuestros corazones. En Cantares hay una parte de la Biblia que dice, mi amado está a la puerta, dice, y está tocando la puerta. ¿Ha leído eso? Y dice, y él tocó la perilla de la puerta y yo no le abrí. Hermano, ¿qué está diciendo? Y después le dice que él quiso meter la mano y quiso abrir, pero no pudo abrir. Hermano, pareciera que la palabra de Dios está intentando entrar a su corazón, está intentando llegar a su corazón. Y después dice la madre, y me levanté y vi la puerta que chorreaba o volteaba mirra de donde mi amado había tocado. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué es la mirra? Es algo aromático, es algo agradable. Entonces, hermano, está representando que la palabra de Dios es algo que tiene que llegar a su vida, a su corazón. Vaya ahora, hermano, a Juan capítulo 16 para entrar al 9. Quiero introducirlo de esta manera. Juan capítulo 16, versículo 8. Vea lo que dice esto, hermano. En ese momento, en Nehemías 8 se estaba dando un avivamiento, un despertar. El pueblo despertó. Óigame, y el avivamiento, muchas veces nosotros dicen, el avivamiento, ¿cuál es? Que la gente grita, se cae, habla lengua. No, hermano, el avivamiento se lo da Dios a través de su palabra, porque un avivamiento es interno, no es afuera, hermano. Un avivamiento no es una cuestión que usted anda diciendo, aleluya, gloria a Dios, amén. No, hermano, el avivamiento es interno, su vida es transformada todos los días. ¿Lo tiene? Vea lo que dice esta parte de Juan 16, 8. Y cuando Él venga, ¿qué dice, hermano? Convencerá a quien, al mundo, de pecado, de justicia y de qué más, hermano. Óigame, dice cuando Él venga. ¿Y quién es el que iba a venir, hermano? Dice la Biblia que es el Espíritu Santo. Ahora yo le digo, ¿cuándo el Espíritu Santo tiene que venir a su vida? Mire, como bautista no dice que ustedes son fríos, no, hermano. Voy a explicar algo. Es que usted grite, salte, no indica que usted tiene el Espíritu Santo. Porque hay montones que hacen esto, hermano, que gritan aleluya, que andan con una gran Biblia. ¿Sabe? Dice, cuando Él venga, te convencerá de pecado. ¿Sabe qué es de cuando está hablando acá esta parte de pecado? Se está refiriendo, va a quitarte el pecado que tenés de no creer en Jesús, aunque estás dentro de una iglesia. Te va a quitar ese pecado que sos parte de una iglesia y tu vida sigue igual.
Hermanos, óigame, cuando Él venga nos va a convencer de la locura del pecado que nosotros tenemos. Mire, el pecado causa locura en la cabeza de las personas, nos hace hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Y sabe cuál es el punto? Que usted y yo ni cuenta nos damos cuando estamos en esa situación. Todos le dicen, hermano, ese es pecado. Usted está loco, usted es religioso todavía, ¿verdad? Hermano, se te va a convencer de pecado, te va a convencer de lo que estás haciendo, te va a decir, ya basta, tenés que ordenar tu vida y venir a Cristo cuando Él venga. Y si eso está pasando en su vida, entonces el avivamiento ha llegado. Pero si usted está en la iglesia, está en la misma situación, sigue las mismas malas palabras, sigue las mismas malas acciones, sigue el mismo robo, hermano, sigue todo igual, déjeme decirlo, no hay avivamiento. Porque el avivamiento viene cuando su vida empieza a ser transformada. Luego dice, de justicia. ¿De qué justicia, hermano? De la autojusticia. ¿Sabe usted cuál es la autojusticia? Cuando usted se siente santo, más que todo. Esa es justicia, de eso está hablando, de nuestra autojusticia. Te va a convencer y te va a decir, sos pecador y no te justificas solo, te justifico yo. No te justificas tú con lo que decís ni con lo que haces. Te justificas cuando venís a mí y tus pecados son expuestos con la luz de Cristo. Es ahí cuando usted ve, y eso pasó con el pueblo, porque el pueblo se vio y dijo, hemos dejado a nuestro Dios. El pueblo de Israel dice, hemos dejado a nuestro Dios, lo hemos abandonado, hemos dejado su ley, hemos faltado, nos hemos involucrado con dioses ajenos, hemos compartido con personas que Él dijo que no lo hiciéramos. Entonces dice, Él te va a hacer ver lo que tú, y desde luego dice del juicio que el mundo da. Porque hay un juicio del mundo, óigame. Fíjese que dice algo en la Biblia, que cuando usted muchas veces va a alguien y dice, ese está en pecado, dice que no lo piense así, se lo estoy parafraseando, porque ante los ojos de Dios probablemente está bien. Eso dice la Biblia. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el mundo da juicios. Mandamos a gente al infierno, ¿verdad? Hay personas que no son dignas de ser parte de esta congregación, porque esta es la congregación de los santos. Hermano, te va a hacer ver y te va a decir, el juicio te lo doy yo. Pero dice, cuando Él venga, dice, te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Regresemos ahora a Nehemías. Vamos capítulo 9, vea lo que dice. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de ¿quién, hermanos? De Israel, en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Hermano, óigame, 70 años, toda una generación habían dejado esto. Toda una generación. Y como de repente llega alguien, lee la ley y viene y lo lleva al grado de ayunar. Hermanos, el ayuno que estaba haciendo este pueblo era privarse de alimento. Le explico porque hay quienes dicen que hay ayuno de televisor, hay uno de trabajo, todos hay uno de trabajo, hay uno de no sé qué. Hermano, óigame, es alimento. ¿Qué los llevó a ellos a hacer esto, hermano? Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha ayunado? ¿Por qué ha ayunado, hermano? Usted no ha ayunado por amor a Dios. ¿Sabe por qué ha ayunado? Porque hay un problema y necesita que se resuelva. ¿Se ha fijado que por eso ayuna la gente? Mira qué problema, voy a ayunar. Hermano, alguien ayuna porque ama a Dios. Señor, te amo tanto que yo voy a ayunar. ¿Alguien lo ha hecho? No, ¿verdad? Cuando estamos afligidos, sí ayunamos. Cuando estamos en preocupación, ajá, voy a ayunar. Cuando hay una situación, hermano, óigame, dice que venían ellos, habían ayunado porque estaban conmovidos, habían sido impactados, estaban tan conmovidos y dijeron, hemos pecado. Vea lo que sigue. 2. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de los extranjeros. ¿Y qué más, hermano? Y estando en pie, confesaron sus pecados y la iniquidad de sus. Ve, hermano, estaban diciendo, nuestros padres nos introdujeron a esto. Mire, yo le decía a un muchacho,
De hecho, lo criticaban por algo que él hizo. Y yo le explicaba a alguien y digo, esta persona es un hermano de la iglesia, se lo digo. No tuvo papá y mamá que lo guiaran en los caminos de Dios. Y por el amor de Cristo un día lo encontraron, lo evangelizaron y vino a la iglesia, ahora es cristiano. Pero en su vida hay cosas que aún no van, no son así. Y está triste porque le cayeron con todo eso del diablo y esos pecados. ¿Va? Y yo le decía a este muchacho, mira, Leo, ¿qué tenés que hacer? Tú no tenés que venir y decirle esto, ¿sabes por qué? Porque él, los papás nunca lo llevaron a los caminos de Cristo, sino que toda su vida creció con papás que hacían cosas alejadas de Dios. Y ahora él tiene ese concepto de lo que su papá hacía, más acá es una nueva vida que él tiene que adquirir paso a paso con la ayuda y el amor de los santos del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vosotros que sois santos, restaurar ¿a quién dice, hermano? ¿A quién dice? A los santos. ¿A quién tienen que restaurar ustedes los santos del Señor, hermano? Es como que diga, este hospital es solo para personas sanas. Si viene algún enfermo, no lo queremos aquí. Soy especializado en personas sanas. ¿Se acuerda de los controles de niños sanos? ¿Quién se acuerda de eso? Yo digo, bueno, ¿cómo que va a controlar a niños sanos? Debe ser control de niño enfermo. ¿O no, hermano? Hermano, muchas veces hacemos o se dicen o se hacen cosas que no van. Óigame lo que está diciendo. Ellos empezaron a confesar. Nuestros padres no nos enseñaron esto. Nuestros padres nos enseñaron otra cosa. Cuando dice, se apartaron de los extranjeros, leímos en los capítulos anteriores que se habían casado con personas que no eran judíos o no eran hebreos o no eran israelitas, las cuales Dios les había mandado no casarse con ellos. Se habían casado con ellos. Y eso había causado problemas, hermanos, porque era algo que Dios le había dicho, no lo hagan. Mas ellos lo hicieron. Y estas personas les indujeron a adorar dioses paganos, a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Ahora le voy a explicar algo a usted. Mire, muchas veces las señoritas buscan novio. Yo decía, Alfredo, busca esposo, no novio. Los jóvenes buscan novia, busca esposa, no novio. ¿Y sabe qué? Buscan a uno del mundo, porque es bonito. ¿Sabe? Hermanas, hermanos, ustedes tienen que buscar una persona que los acerque a Dios, no una persona que los aleje de Dios. No una persona que de repente se le acordó lo que hacían sus padres, paganismo, ¿verdad? Y viene usted que es cristiano, es su novia y su esposa en un futuro. ¿Y qué hace, hermano? Lo saca. Pero esa esposa, no, a mi esposa, a ella le gusta hacer eso. Hermano, ¿qué tendría que ser? Por eso Dios le prohíbe al pueblo, porque decía, tanto las mujeres como los hombres te van a llevar a dioses paganos. Y eso es lo que Dios quería evitarle al pueblo de Israel, porque esto era un dolor para el pueblo. Entonces, ahora los jóvenes acá, el pueblo estaba diciendo, hemos pecado. Dice, ya se apartaron de los extranjeros, venían, dice, en ayuno, venían vestidos de silicio. El silicio era una tela hecha con pelo de cabra o de camello. ¿Alguien ha tenido alguna vez una ropa que pica? Pues ellos se vestían con eso, con una ropa incómoda, algo que les incomodaba el cuerpo. Y echaban cenizas. ¿Sabe usted la ceniza? ¿Alguien se ha echado ceniza alguna vez en la cabeza? Hermano, la ceniza pica y arde. Entonces echaban ceniza, se vestían de silicio, venían con hambre y venían a decirle, Señor, confesamos los pecados de nuestros padres y nuestros pecados. Mire lo que hizo la palabra de Dios. No les dijo Nehemías, háganlo. ¿Quién lo hizo, hermano? Si la palabra de Dios no causa eso en usted, hermanos, algo está fallando dentro de la iglesia o algo está fallando en nuestros corazones. Si cuando se lee la Biblia no causa algo, no entristece su corazón porque estamos, oiga hermano, estamos ofendiendo a Dios, algo está pasando en nosotros. Mire, la palabra de Dios está expuesta o está diseñada para amar más a Dios, para acercarme más a Dios. Mire, hay culto, mire, con qué pesadez, ¿verdad? Ay, pastor, yo voy a ver culto hoy.
Un día alguien me preguntó, ¿en serio va a ir al culto de hermanos? Mientras Dios me dé vida, hermano. Mientras Dios me dé vida, yo voy a estar en el culto siempre. Yo voy a estar en el culto siempre. Haga frío, haga viento, haga hambre, haga sueño, lo que haga, yo voy a estar en el culto. Hermano, óigame, la palabra de Dios tiene que causar algo en usted. Tiene que causar un impacto, tiene que causar un avivamiento. Y yo les decía, el avivamiento no viene por cosas que usted hace, el avivamiento es algo que está en usted, que no le deja tranquilo y que le hace buscar más a Dios y que le hace querer más de Dios y le hace buscar y buscar porque quiere encontrar más de Dios. No algo que le incomoda aparece aquí porque están aburridos, ¿verdad? Es que el pastor que aburre, ¿verdad? Siga leyendo, baja el 3, hermano. Y puestos, dice, de pie en su lugar, leyeron qué cosa, hermano, el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Yo le digo, pregúntele a algún hermano si es pecador, y sí, soy pecador, ya sé que soy pecador. La pregunta es, ¿la palabra le induce a llorar por ese pecado, hermano? No, ya sé, Dios perdona. Hermano, óigame, tendría que causar un impacto en su corazón esta parte de la palabra. El leer la ley de Dios causó un impacto en ellos. Mire, hay gente que dice, solo Dios me puede juzgar. Mira, a mí esa parte me da miedo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Usted cree que el juicio de Dios es algo que, Señor, aquí estés y vos sabes que yo sí soy pecador, hermano? ¿No dice la Biblia que Él nos da el Espíritu Santo para que nos ayude en todas nuestras debilidades? ¿No dice eso la Biblia, hermano? Y si usted viene, Señor, pero es que tú sabes que así soy. Hermano, óigame, yo pienso que Él le va a decir, yo te di al Espíritu Santo para que te fortaleciera y no lo agarraste. Simplemente lo rechazaste y quisiste hacer lo que tú quisiste. Hermano, ¿saben? Es que soy humano, hermano, ya de 15 años dentro de la iglesia en el mismo problema. Está bien una persona de 1 año, 2 años, se lo valgo 3 lo mucho. Pero un hermano de 5 años en la misma situación sin cambios, óigame, ahí hay un problema grave, o el de Cristo. Alguien dijo, o es oveja o es cabra. ¿Sabe qué? La oveja se deja pastorear, la oveja se deja guiar, la cabra quiere hacer, detesta su vida. Yo le conté un día que hasta cabras han hallado trabadas en árboles, en cables de luz. ¿Cómo llegó la cabra ahí? Mire, esa cabra sorprendente, trabada en un cable de luz y todo. ¿Cómo llegó la cabra ahí? Nadie sabe, ¿no? Hay hermanos cristianos que se meten en unos rollos, hermano. La pregunta es al final, ¿serán ovejas? ¿Serán ovejas? Óigame, hermano, no es que usted no se va a meter en problemas, sí se va a meter en problemas. Van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles. Pero muchas veces usted, oye, tiene que oír consejo, no del pastor, todo el consejo de la palabra de Dios. Si no quiere oír al pastor, no lo oiga, pero oiga todo el consejo de la palabra de Dios. Mire, persona, el pastor, ¿usted qué dice? El pastor le dice, ¿sabe que termina haciendo lo contrario? Entonces la pregunta es, ¿para qué pedir consejo? Si va a hacer lo que le da la gana. Entonces, baja, hermano. Dice que confesaron y adoraron a Dios 4. Y luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani, Cuenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Odías, Sebanías y Pataías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Hermano, usted dirá algo tan sencillo, ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios toca su vida, es algo, oye, hermano, decir gloria a Dios, no se imagina qué poder tiene eso. Ya no suena un
un gloria a Dios seco o boco, hermano, sino que un gloria a Dios con poder. Después de que se arrepintieron, después de que se conmovieron, después de que vinieron con toda aquella intriga a Dios, empezaron a bendecir y a decir gloria a Dios. Hermanos, entendieron lo que se estaba haciendo. ¿Qué es lo que Dios pide, hermano? No es lo que el pastor le pide. Y por eso a las personas no les gusta la iglesia. Es que el pastor, es que ahí en la iglesia. No, hermano, no es el pastor, no es la iglesia, es la palabra de Dios. Cuando usted no hace las cosas, usted no está desobedeciendo al pastor, usted está desobedeciendo a Dios, al que escribió esta ley, al que escribió esta palabra. Yo le decía a alguien, si usted no quiere perdonar, usted no está desobedeciendo a Dios, usted perdona al hombre, usted está desobedeciendo a Dios, porque es Dios quien ordena que usted perdone, hermano. Y no se imagina qué terrible es no obedecer a Dios. No robarás. ¿A quién le desobedece usted si usted roba, hermano? Al pastor, a la iglesia, a su religión. No, hermano, a Dios. No se imagina, hermano, se lo repito, qué terrible es desobedecer a Dios. Mire, personas que están pasándola mal y van de una, otra y otra y otra. La pregunta es, ¿cuánto va a esperar para obedecer a Dios? Los jóvenes, hermanos. Ay, los jóvenes, si Dios fuera Dios, si Dios existiera, si Dios me amara, si Dios aquí, hermano, tanto rollo, hermano, simplemente tiene que venir a Cristo. Jóvenes, adultos, ancianos, niños, tienen que venir a Cristo. Porque lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Regálele un aplauso al Señor. Amén.